¿Qué pasaría si el sistema educativo tradicional no estuviera diseñado realmente para enseñarnos a pensar, sino más bien para mantenernos dóciles frente a las estructuras de poder? Ok, analicemos esto, porque de entrada la premisa suena como a una teoría de conspiración o algo así, pero en realidad es el argumento central de una de las obras pedagógicas más influyentes de toda América Latina. Exacto. Y es un tema que da para muchísimo. Totalmente. Hoy vamos a realizar un análisis profundo, una inmersión en la obra Educación y Cambio. Es un texto cuya primera edición es de 1976 del educador brasileño Paulo Freire. Y bueno, la idea central de la que parte es tan radical como contraintuitiva. Él dice que en las aulas nadie educa a nadie. Sí, y es una afirmación que requiere que, digamos, dejemos de lado muchísimas de nuestras ideas preconcebidas sobre qué significa exactamente enseñar y aprender. Y bueno, para enmarcar esta inmersión de hoy, es crucial que quienes nos escuchan entiendan que el autor plantea una crítica muy dura a los sistemas tradicionales y coloniales. Claro, lo que ya está establecido. Exactamente. Y nuestro objetivo hoy no es validar ni atacar estas posturas, sino simplemente desarmarlas un poco para comprender cómo funciona la mecánica de su pensamiento. El autor argumenta que la educación nunca es un acto aislado, o sea, siempre tiene consecuencias políticas y sociales. A ver, pero me cuesta procesar esa primera frase. Eso de nadie educa a nadie. O sea, si eso es cierto, entonces, ¿qué se supone que hace un maestro o una maestra frente a un pizarrón? Porque pareciera que anula por completo toda la función de la escuela. Es una excelente pregunta. Lo fascinante aquí es cómo el autor justifica esa idea a través de, la propia naturaleza humana. Según el texto, el ser humano es la única criatura que se sabe inacabada. Ah, ok. ¿Inacabada en qué sentido? Pues si observamos a los animales, la obra señala que ellos solo tienen, digamos, contactos con el mundo. Por ejemplo, un pájaro construye su nido hoy exactamente igual que lo hacía su especie hace, no sé, miles de años. Su interacción es puramente refleja. Está dictada por el instinto, supongo. Claro, están como atrapados en un presente perpetuo, pero el ser humano, por el contrario, establece relaciones reflexivas y también históricas. Al tener conciencia de que somos seres en constante construcción, con un pasado que podemos analizar y un futuro que podemos imaginar, pues la educación no puede ser algo que simplemente se nos inyecte desde afuera. Ya veo. No somos un producto terminado que solo necesita que lo llenen con datos. Exacto, no somos un disco duro vacío. Entiendo perfectamente la filosofía detrás de eso. Somos conscientes de nuestra propia evolución y todo. Pero, a ver, esto nos lleva a una contradicción un poco brutal, porque si somos criaturas reflexivas, diseñadas para cuestionar, para transformar nuestro entorno, ¿por qué históricamente las escuelas y las universidades parecen tratar a los estudiantes precisamente como esos discos duros vacíos que solo esperan recibir archivos? Bueno, esa es precisamente la crítica central de la obra. El autor introduce un concepto súper interesante que él llama la conciencia bancaria o la educación vertical. Educación bancaria, ok. Sí, en este modelo el educando es reducido a lo que él denomina un hombre olla, que es literalmente una vasija vacía. La mecánica de este sistema, según la fuente, asume que el educador posee el monopolio del saber absoluto, y entonces su única función es hacer depósitos de información en esa olla vacía. ¿Como depositar dinero en un banco? Exactamente, de ahí viene el término. El estudiante en este modelo no cuestiona, no debate y, lo que es peor, no relaciona esa información con su propia realidad. Simplemente archiva los datos. Wow, o sea, es como... A ver, imaginemos esas interminables reuniones corporativas de hoy en día. O, bueno, esos tutoriales obligatorios en línea donde una voz súper monótona simplemente se dedica a leer diapositivas repletas de texto durante horas. Quienes asisten ahí no interactúan para nada. Sí, es el ejemplo perfecto de ese tipo de dinámica. Pero, haciendo un poco de abogada del diablo aquí, a veces simplemente necesitas memorizar información técnica, ¿no? O sea, pienso en las tablas de multiplicar o la tabla periódica de los elementos. ¿Acaso el autor sugiere que cualquier tipo de transmisión de datos es mala o castra la creatividad? No, no exactamente. El autor no ataca el dato en sí mismo, sino más bien la relación de poder que se establece a través de ese dato. A ver,
Si el sistema te entrena únicamente para recibir y repetir, sin explicarte nunca el por qué o el para qué de esa información dentro de tu contexto social, entonces fomenta lo que el texto denomina una conciencia ingenua o incluso mágica. Espera, ¿conciencia mágica? ¿Cómo se da ese salto? O sea, ¿cómo es que escuchar pasivamente una clase de matemáticas o de historia te lleva a tener una conciencia mágica? Me parece un salto lógico inmenso. Sí, suena extremo, pero el mecanismo funciona más o menos así. Es una forma de percibir la realidad donde los problemas complejos se explican por razones, digamos, superficiales, fatalistas o hasta sobrenaturales porque no logras diseccionar las causas estructurales. Ah, ok. Como no te enseñaron a analizar, buscas la respuesta más simple o mágica. Totalmente. Si tu mente nunca fue entrenada para desarmar un problema y buscar la causa raíz de las cosas, cuando ocurre un cambio social brusco, no sé, una crisis económica fuerte, un colapso político, la gente se encuentra sin herramientas analíticas. El texto argumenta que, ante el terror absoluto de esa nueva realidad incomprensible, esa conciencia pasiva se refugia en respuestas absolutas. Y ahí es donde entra el fanatismo, me imagino. Exacto. Se vuelve fanática. El fanatismo, visto desde esta perspectiva, es simplemente el mecanismo de defensa de una mente que fue educada solamente para obedecer y no para cuestionar la complejidad del mundo. Ese puente, o sea, esa conexión entre la pasividad y el fanatismo tiene muchísimo sentido si lo ves así, como un mecanismo de defensa frente a la incertidumbre. Y bueno, eso plantea un dilema moral gigantesco para quienes logran acceder a una educación superior, por ejemplo. Porque el texto insiste en que el profesional, el técnico, el científico, no puede ser neutral frente a la sociedad. Pero de nuevo, ¿qué pasa si, digamos, soy una ingeniera civil y mi único objetivo en la vida es construir un puente? ¿Por qué la construcción de un puente tiene que ser vista como una declaración política? Bueno, para el autor de este libro, pretender que el puente es solo concreto y acero es una ilusión completa. La decisión de dónde se construye exactamente ese puente, a qué comunidades conecta y a cuáles aísla, todo eso responde a una estructura de poder. El texto argumenta que declararse neutral en estos casos es en realidad una forma de ocultar el miedo a comprometerse o incluso un disfraz para proteger intereses propios. O sea, la neutralidad es cómoda. ¿Sí? Y aquí el autor se apoya en pensadores clave para fundamentar toda esta mecánica psicológica y social. Por ejemplo, él invita a analizar las ideas de Fromm sobre la profunda frustración y la alienación que experimenta el ser humano cuando elige no actuar frente a su realidad. Cita a Fromm, claro. Exacto. Citando a Fromm, explica cómo la persona se convierte en un simple espectador de su propia vida, y eso genera una angustia terrible. O sea, la inacción te destruye por dentro, según esta perspectiva. Y a nivel macro, para explicar cómo se manipula a las masas bajo esta ilusión de neutralidad, el texto hace referencia a Wright Mills. Particularmente, cita las ideas exploradas en la obra La élite del poder de Wright Mills. Ah, fundamental esa referencia. Sí, el argumento ahí es que muchas veces las mayorías creen genuinamente que están tomando decisiones libres, cuando en realidad las minorías en el poder ya han prefabricado esas opciones. Entonces, si nuestra ingeniera civil del ejemplo elige no cuestionar el sistema, su supuesta neutralidad simplemente se alinea automáticamente con la opción que ya fue prefabricada por esa élite. Fíjate que aquí es donde se pone realmente interesante, porque la obra baja toda esta teoría abstracta a un concepto más tangible que llama alienación cultural. Y creo que podemos entenderlo muchísimo mejor con una analogía. A ver, es como intentar instalar un sistema operativo de última generación, de esos diseñados por ingenieros top en Silicon Valley, en una computadora de escritorio ensamblada en los años 90 en algún país de América Latina. Buenísima analogía. Claro, porque el sistema operativo en sí puede ser brillante, una maravilla técnica, pero la arquitectura base de esa computadora noventera es incompatible. ¿Qué pasa? El sistema colapsa. Y el texto habla justo de esto, de importar soluciones extranjeras, o sea, fórmulas que funcionaron perfecto en Europa o en Norteamérica, y tratar de aplicarlas localmente sin hacer algo que el autor llama una reducción sociológica. Y ese término, la reducción sociológica, es vital para entender su propuesta. Sí, totalmente. Significa básicamente tener que tropicalizar la solución, o sea, adaptarla a las condiciones históricas, económicas y culturales de la comunidad específica donde se va a aplicar. Claro.
porque el profesional alienado que describe el autor en el libro, pues no ve su propia realidad. Vive añorando una realidad ajena y está ahí frustrado porque su computadora de los años 90 no corre el programa superavanzado de Silicon Valley. Y en lugar de adaptar el programa, culpa a la computadora. Así, sus soluciones nacen muertas desde el principio. Exacto. Y si conectamos esto con el panorama general, pues cobra muchísimo sentido la advertencia que hace la obra sobre el rol del agente de cambio. Llámese, no sé, trabajador social, un educador, un líder comunitario. El texto señala que cualquier estructura social vive en una dialéctica. Un choque constante, digamos. Sí, un choque permanente entre fuerzas que buscan el cambio y otras fuerzas que buscan mantener la estabilidad a toda costa. Y el gran error aquí, según esta visión, es que el profesional llegue con un complejo de salvador. Y el clásico complejo de Salvador. Sí, creyendo que él o ella es el agente de cambio absoluto, con mayúsculas, en lugar de entender que es solo un agente más, y que su trabajo es operar junto a la gente, no por encima de ellos. Porque si llegas creyéndote el Mesías que trae todas las respuestas, pues simplemente estás repitiendo exactamente el mismo modelo de la educación bancaria que criticábamos antes. Estás depositando tu versión de la salvación en el otro, tratándolo de nuevo como una olla vacía. Pero, a ver, me surge una duda. ¿Por qué es tan común que las propias comunidades acepten este rol pasivo? O sea, ¿por qué la gente no rechaza simplemente a ese salvador condescendiente desde el minuto 1? Esa es, diría yo, una de las partes más densas pero también cruciales de todo este análisis. El autor explica que tras generaciones y generaciones de asimetría de poder, se desarrollan relaciones de dependencia que son estructurales, o sea, sociedades enteras que empiezan a operar como seres para otro en lugar de seres para sí. Y para explicar el mecanismo psicológico de esto, el texto cita a Hegel, 1966. Hegel. Ok. Palabras mayores. Sí, haciendo referencia específica a la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, 1966. O sea, la conciencia señorial frente a la conciencia servil. A ver, vamos a desmenuzar eso un poco porque suena muy académico para quienes nos escuchan. ¿Qué significa exactamente esto en la práctica, en el día a día? Significa que cuando una persona o una comunidad entera carece de poder de decisión propio durante muchísimo tiempo, llega un punto crítico en el que interioriza la visión del mundo de quien lo domina. O sea, el dominado empieza a admirar al dominador. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Empieza a imitar sus valores y, lo peor, a menospreciar su propia cultura. Es una asimilación muy profunda. Además, cuando esa realidad opresiva se percibe como algo inamovible, la mente humana naturalmente busca vías de escape. En este punto, la obra referencia a Robert K. Merton, 1964. Para explicar las vías de escape. Exacto. Se apoya en Robert K. Merton, 1964, al analizar cómo la percepción social de una realidad inmutable empuja a las personas hacia la magia o hacia el fatalismo. Si yo siento que no puedo cambiar mi pobreza estructural, pues asumo que es simplemente la voluntad del destino o empiezo a buscar soluciones mágicas, porque la alternativa es enfrentar una realidad que es aterradora y saber que no tienes ninguna herramienta para modificarla. Claro, es como un mecanismo de supervivencia psicológica pura y dura. Y bueno, toda esta teoría sociológica es fascinante, de verdad. Pero la pregunta inevitable aquí es, ¿cómo aterriza esto en la realidad? Porque una cosa es diagnosticar el problema desde la comodidad de un escritorio, leyendo a los filósofos, y otra muy, muy distinta es solucionarlo en el campo. ¿Cómo llevó el autor toda esta filosofía a personas que literalmente no sabían ni leer ni escribir? No había un profesor distante parado en una tarima, no se usaban esos típicos silabarios infantiles con frases que están totalmente desconectadas de la realidad, o sea, cosas como mi mamá me mima o el oso pisa el piso. Imagínate enseñarle eso a personas que pasaban 12 horas trabajando bajo el sol, partiendo piedras o en el campo. Sería casi un insulto a su inteligencia. Totalmente. En su lugar, el método partía de levantar lo que llamaban un universo vocabular. Los educadores se sentaban primero a conversar largamente con la comunidad y extraían las palabras clave de su propio trabajo, de sus luchas diarias. ¿Y el impacto psicológico de eso, de usar sus propias palabras? Está muy bien documentado en el texto. Hay un ejemplo que ilustra perfectamente este cambio de conciencia.
Es el caso de un barrendero que al discutir estas palabras de su día a día en el círculo de cultura, comprende de repente que su labor también altera y crea cultura. O sea, no es solo alguien que limpia las calles, es alguien que transforma el mundo, al igual que, no sé, un médico que escribe libros. ¡Wow! ¡Qué cambio de perspectiva! El texto relata que este hombre afirma, con mucho orgullo, que al día siguiente irá a trabajar con la cabeza alta. Esa dignidad recuperada es, yo creo, el núcleo de todo este método. Pero, ya viéndolo mecánicamente, ¿cómo aprendían a leer? Porque la inspiración es hermosa, la motivación es clave, pero en algún momento tienes que enseñarles el alfabeto, las letras, cómo suenan. Sí, por supuesto. Todo se estructuraba alrededor de las llamadas palabras generadoras, y el autor es súper riguroso en documentar cómo se justificaba académicamente este proceso. Primero, sobre el respeto al conocimiento previo del adulto, el texto menciona un caso documentado por Joinar Muñiz de Brito, 1963. Ajá. Y según Joinar Muñiz de Brito, 1963, había un campesino analfabeto que afirmaba con una claridad impresionante: «Yo tengo la escuela del mundo». O sea, demostrando que no eran mentes vacías en absoluto. Luego, para explicar el mecanismo exacto de selección de esas palabras generadoras, el texto referencia a Jarbas Maciel, 1963. Claro, porque no podían ser palabras al azar, supongo. Exacto. Citando a Jarbas Maciel, 1963, se explica que las palabras debían cumplir con criterios muy específicos: pragmáticos, semánticos y fonéticos. Por ejemplo, una palabra clásica que usaban era tijolo, que en portugués significa ladrillo. Se presentaba primero en una imagen real y se ponían a debatir sobre el trabajo en la construcción, el salario, el problema de la vivienda. O sea, primero el contexto y luego el texto. Exactamente. Esa es la frase perfecta. Y una vez que la palabra ya estaba cargada de un significado político y emocional fuerte para ellos, entonces se separaba en sílabas. Y aquí es donde entra la mecánica de la alfabetización pura y dura. El texto detalla este momento citando a Aurenice Cardoso, 1963. Ok, ¿y qué dice ella sobre esto? Bueno, se apoya en Aurenice Cardoso, 1963, para describir lo que llamaban la ficha del descubrimiento. A ver, ¿y cómo operaba esa ficha del descubrimiento en las manos de un adulto que nunca, jamás en su vida había leído una palabra? Era fascinante. Se tomaba, digamos, la sílaba ti de la palabra tijolo, y se le presentaba a la persona la familia fonética completa de esa sílaba. O sea, ta, te, ti, to, tu. Luego hacían lo mismo con la jo, ja, je, ji, jo, ju, y finalmente con la lo, la, le, li, le, o, lu. Al ver todos estos bloques, el adulto no estaba simplemente memorizando un sonido aislado sin sentido, estaba viendo literalmente el código fuente del lenguaje. En esa misma sesión, descubría que podía combinar la y la ta para formar lata, o la T y la para formar tela. Dejaba de ser ese hombre olla que recibe pasivamente la lección y se convertía desde el día 1 en un creador. Básicamente hacían ingeniería inversa del idioma. Es que es brillante porque le da la vuelta por completo al sistema de poder tradicional. Aprender a leer con palabras que nacen de tu propio sudor y no con frases huecas importadas hace que el proceso mecánico de juntar letras se sienta como reclamar propiedad sobre tu propia vida, sobre tu historia. Para el autor es justo aquí donde la educación deja de ser un trámite burocrático y se convierte en un acto genuino de liberación. Sí, es muy poderoso. Pero, claro, orquestar algo así requiere un perfil de educador muy específico. No cualquiera puede pararse en medio de un círculo de cultura y no caer en la tentación de empezar a dar una clase magistral aburrida. Totalmente cierto. Por eso, la parte final del texto desglosa las virtudes que, según el autor, debe cultivar cualquier persona que asuma este rol de guía frente a un grupo. Y me imagino que debe ser un reto inmenso en la práctica, porque no puedes predicar la liberación de la gente si la forma en que moderas el grupo es autoritaria o cerrada. Entonces, ¿cuáles son esas virtudes clave que la obra exige para este rol? Bueno, la primera que menciona es la coherencia. Es esta lucha diaria por reducir la brecha entre el discurso y la práctica. O sea, si predicas el diálogo y la apertura, pues no puedes silenciar a la persona que disiente en tu grupo. La segunda virtud es dominar la tensión entre la palabra y el silencio. Un educador debe aprender a callar para poder escuchar verdaderamente a los demás. Eso es súper difícil para mucha gente. Sí,
Porque no se trata de hablar hacia los demás desde arriba, ni de hablar sobre los demás, sino de aprender a hablar con ellos. Lo cual nos lleva directo a la tercera virtud que menciona la obra, que es el respeto por el aquí y el ahora del educando. A ver, yo me lo imagino así. Es como intentar darle a alguien indicaciones por una app de mapas, tipo Google Maps, hacia un destino espectacular. Si no sabes dónde está ubicada esa persona físicamente en este momento, es literalmente imposible trazar la ruta. Y el autor argumenta algo parecido. No puedes llevar a alguien a un nuevo conocimiento, que sería ese allá, sin partir primero de su comprensión actual del mundo, que es su aquí. Es una excelente forma de visualizarlo, la verdad. Y finalmente, la obra habla de la tensión entre paciencia e impaciencia. Apoyándose en el ejemplo del líder africano Amílcar Cabral, el autor sostiene que un educador debe ser pacientemente impaciente. ¡Qué concepto tan paradójico! Pacientemente impaciente. Sí, suena contradictorio, pero tiene lógica. Si eres demasiado paciente como líder, pues te paralizas, y el status quo nunca cambia, nada avanza. Pero si eres demasiado impaciente, terminas atropellando a todos, imponiendo tu propia visión e ignorando por completo los ritmos orgánicos de la comunidad. Claro, tiene muchísimo sentido. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy en día, ya fuera del contexto de 1976? La obra deja clarísimo que estas no son cualidades divinas con las que uno nace por arte de magia. Son músculos que se tienen que fortalecer con la práctica diaria. Y si lo llevamos al mundo laboral contemporáneo, pues podemos ver que cualquier persona a cargo de un equipo o de un proyecto importante va a fracasar estrepitosamente si intenta imponer soluciones ajenas sin escuchar, o si pretende empujar a su equipo hacia una meta sin antes entender las ansiedades y las realidades concretas que esas personas viven en su día a día. Totalmente de acuerdo. Si sintetizamos todo este análisis profundo que hemos hecho, el mensaje subyacente de la obra es que la verdadera educación es, en el fondo, un diálogo constante entre seres inacabados. Es un proceso que rechaza esa asimilación pasiva y exige una reflexión verdaderamente crítica. Para el autor, el propósito último es que las personas dejen de ser simples objetos sobre los cuales la historia actúa y asuman de una vez su rol como sujetos activos, capaces de reescribir esa misma historia. Y creo que esto plantea una pregunta muy importante para cerrar nuestra exploración de hoy. Sí, una pregunta que enlaza perfectamente con una de las premisas más potentes que nos deja esta obra, que es: toda lectura de texto presupone una rigurosa lectura del contexto. O sea, primero leemos el mundo y luego leemos la palabra. Y hay algo aquí para que nuestra audiencia medite largamente después de escuchar esto. Si el requisito fundamental para no ser manipulados es ser capaces de leer nuestro propio contexto, imaginemos nuestro ecosistema digital actual. Al abrir nuestros teléfonos cada mañana, estando expuestos a un alud interminable de algoritmos, titulares virales y videos cortos que están diseñados específicamente para generar una reacción inmediata en nosotros, la pregunta es: ¿estamos verdaderamente leyendo nuestro mundo de forma crítica? ¿Ser esas vasijas vacías de la educación bancaria? ¿Recibiendo depósitos pasivos de un sistema que francamente prefiere que simplemente sigamos deslizando la pantalla hacia abajo sin hacer ninguna pregunta? Queda ahí la invitación a cultivar una curiosidad radical en nuestro día a día. Y sobre todo, a no dejar nunca que nadie nos trate como obras terminadas.